En una segunda parte de esta reunión continuaremos con el panel inicial el 26 de agosto y trataremos los temas relacionados al acceso al derecho a la salud por parte de adultos mayores en el rol de las defensorías del pueblo o las comisiones nacionales de derechos humanos o las instituciones nacionales de derechos humanos, como nos conocen también internacionalmente. Entonces dejo el uso de la palabra a Liz para tratar estos dos aspectos y conducir, como siempre, esta reunión. Muchísimas gracias, un saludo cordial desde Perú. Muchas gracias, doctora Eugenia. Buenos días a todos y todas. Antes de iniciar los temas de coordinación, quisiera primero pedirles, por favor, a todos que, como es costumbre, puedan acceder al registro que les vamos a enviar por correo electrónico, que Teresa nos va a compartir, para que puedan registrar su asistencia. Ella lo ha compartido para que puedan registrar su asistencia en la reunión del día de hoy. También, por un tema formal, dejo en la palabra a la señora Gabriela Bruneto, quien nos va a compartir información importante sobre su participación, la participación de su institución en el grupo de trabajo. Doctora Bruneto, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Solamente, ¿se me escucha bien? Sí, se la escucha. Como ya lo habíamos comentado, ya se lo habíamos comentado por mail a Liz Vera, nosotros estábamos en una etapa de transición en la institución, transición de autoridades, y eso, bueno, ya operó, y me parecía interesante que supieran cuáles son los nuevos miembros del Consejo Directivo, y que no está más quien estaba a cargo de esta actividad, que es la doctora Blengio, que veo algunas caras de personas que sé que son amigos de ella. Bueno, la doctora Blengio ya no es más directora de la institución, cesó ya sus funciones, y era la que estaba encargada conjuntamente conmigo de participar en esta actividad. Los nuevos directores, la institución nuestra tiene un consejo directivo que se integra con 5 directores, son Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández, Bernardo Leñani, y continúa, el único director que continúa de la gestión anterior es Wildel Tyler. Todavía no sé, porque esto operó el 1 de septiembre, recién están organizándose las actividades, todavía no sé quién va a quedar encargado de esta actividad, porque en esta institución no tenemos un área dedicada a las personas mayores, ni un grupo temático. Sé que, y me alegro mucho, que es voluntad de este nuevo consejo directivo de crearlo, pero mientras tanto, bueno, soy el nexo que voy a estar operando con relación a todos los directores, y después se determinará quién continuará como referente. Era solamente informarles de eso, nada más. Gracias, Vera. Muchas gracias a usted, señora Bruneto, por la información. También si cualquier otra institución desea hacer uso de la palabra para poder informar respecto a temas de representación del grupo de trabajo sobre su institución, este es el momento indicado. En todo caso, nos lo comentan por el chat también, por favor. Aprovecho la oportunidad también, señora Bruneto, para compartir que ya hemos enviado por correo electrónico el documento, el informe que usted nos presentó en la última reunión. Se hizo llegar a todas las instituciones por correo electrónico. Si alguna institución aún no la ha recibido, agradeceríamos que nos lo haga saber. ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí. Perfecto. Creo que la señora María José Porteiro tiene problemas en su audio. Sí. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Entonces si se me escucha, en todo caso para poder continuar con las exposiciones. Entonces, en ese marco, la primera parte, como les habíamos anunciado, queríamos compartir con ustedes que ya nosotros hemos avanzado con las gestiones para la realización del webinar del 5 de octubre. Hasta el momento tenemos la confirmación de 3 expositoras, la doctora Sandra Wen Chuan, la doctora Mónica Roque
y también la doctora Aida Díaz nos han confirmado su participación y ya estamos gestionando las invitaciones formales respectivas. En el caso de la doctora Isolina Dabove, ella nos comentaba que tiene un problema de horarios que justo coincide con otro evento a la cual ha sido invitada. Entonces le hemos propuesto poder modificar su participación en otro momento también para poder contar con su intervención. Entonces está pendiente la confirmación de su participación. Esperamos que en esta semana nos pueda ella ya dar una respuesta final de si podremos contar con ella o no en el evento. Y también nos comunicamos, hemos enviado comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos, digamos, nos han adelantado que es probable contar con la participación de un representante en la conferencia virtual, pero aún no tenemos el nombre exacto de la persona que podría ser, ¿no? La persona que participaría, ya que no podría ser la doctora Yulisa Mantilla, ella a quien actualmente tiene el cargo de presidenta, pero sí me ha expresado que sería importante que la comisión pudiera estar presente, entonces estamos haciendo las coordinaciones para tener esta confirmación. Aún no tenemos la respuesta de la doctora Claudia Mahler y vamos a insistir esta semana también para poder tener una respuesta de si vamos a poder contar con su presencia. Y ya les estaremos informando también respecto a ello, o si no, respecto a la necesidad de poder recurrir, digamos, a expositores alternos, ¿no? Para estos casos. Nosotros tenemos, digamos, actualmente como coordinadores del grupo de trabajo como principal misión este mes poder concretar todos los detalles y la organización del webinar, de la conferencia virtual. Nosotros les vamos a ir enviando por correo electrónico los detalles. Sí necesitaríamos, por favor, que las instituciones que van a participar como expositoras tener presentes lo siguiente, ¿no? Necesitaríamos que ya nos confirmen, por favor, el nombre de los representantes que van a participar en cada una de sus instituciones, tanto en las palabras de apertura, que es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y también en el panel sobre las buenas prácticas, ¿no? Que es en el caso de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Defensoría del Pueblo de Colombia. Les agradeceríamos que nos confirmen el nombre de la persona que va a participar como expositores, ¿no? En cada una de esas instituciones. Precisarles también, como se mencionó en la última reunión, que el panel sobre las buenas prácticas que estamos desarrollando en cada una de nuestras instituciones, ¿no? Debieran ser enmarcadas en la Convención Interamericana, ¿no? Es decir, como hemos definido que la conferencia virtual va a ser en el marco principalmente de la Convención, entonces también que las buenas prácticas que compartamos hacia las otras instituciones estén enmarcadas en la Convención, sea que se trate del apoyo en el proceso de aprobación en los países donde aún no ha sido aprobada, o también respecto al proceso de implementación, ¿no? Es decir, cuáles son las buenas prácticas que se vienen desarrollando ya en esta nueva etapa. Eso es respecto a la conferencia virtual. Ya tenemos, digamos, les vamos a compartir también los enlaces, estamos coordinando la elaboración de una pieza gráfica para que ustedes también puedan hacer la difusión en sus instituciones, ¿no? Sí, también precisarles que en el caso de la doctora Mónica Roque, ella nos ha pedido participar a las 11 de la mañana, ella todo solo tiene disponibilidad a esa hora, entonces hemos tenido que hacer algunas modificaciones respecto al momento de su participación, pero siempre respetando la estructura básica que se ha desarrollado, ¿no? Para que el webinar, para que la conferencia no dure más de lo previsto. Como les indicaba, entonces les vamos a seguir informando respecto a los detalles por correo electrónico. Si existiera un cambio también fundamental o alguna sugerencia que ustedes también quisieran hacernos llegar respecto a otros expositores alternativos, ya la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos ha enviado otros nombres, ¿no? Pero si ustedes también quisieran sugerir a otros expositores que pudiéramos contactar, ¿no? En caso no se concrete las personas que se encuentran pendientes, entonces también estaremos atentos a ellos.
El segundo punto sobre el cual queríamos informarles es respecto a la segunda actividad que tiene prevista realizar el grupo de trabajo este año, que es el protocolo de atención para las personas mayores, ¿no? Este segundo, digamos, es la segunda actividad que está prevista para el mes de noviembre, ¿no? Al tratarse de un documento que debiera ser consensuado por las instituciones que integran el grupo de trabajo, ¿no? Va a requerir, consideramos, bastante un proceso de elaboración más extenso, ¿no? Entonces queríamos proponer ya que el subgrupo de trabajo formado por las instituciones que voluntariamente ¿no? manifestaron su interés de formar parte del mismo, pudieran ya reunirse, ¿no? Porque es importante ya que pues, poder empezar también con el desarrollo de este documento para tener una propuesta, ¿no? Con miras hacia el mes de noviembre, el mes al que ha sido previsto, ¿no? Al menos para tener un proyecto sobre el cual poder ir debatiendo y conversando y compartiendo aportes y opiniones. En tal sentido, les voy a leer la lista que tenemos del subgrupo que se ha formado para la elaboración del protocolo de atención. Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, también está la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, también sea la Defensoría del Pueblo de Colombia, también la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, y también tenemos como sexto integrante a la Procuraduría de El Salvador. Entonces, en ese marco, y bueno, también está, discúlpeme, anotada la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Ellos también expresaron su interés de participar en todos los grupos de trabajo, ¿no? De los subgrupos de trabajo. Entonces, considerando este subgrupo, proponemos que una institución pueda asumir el coliderazgo con la Defensoría del Pueblo del Perú para ir avanzando en las coordinaciones, las convocatorias, con miras al desarrollo de una propuesta de protocolo de atención, ¿no? En el momento que se realizó la consulta sobre la formación de este subgrupo, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México como la Procuraduría de Guatemala nos mencionaron que ya tenían documentos trabajados y avances en esta materia. Por eso nuestra propuesta sería de que, a menos de que exista también otra institución que desee hacerlo voluntariamente, pero en principio proponemos que cualquiera de estas dos instituciones pudiera asumir el liderazgo del subgrupo de trabajo, ¿no? Quedan abiertos los micrófonos para quien quiera tomar la palabra y poder opinar al respecto. Sí. Dice sí. Por favor, el señor Carlos Treviño. Hola, hola, soy Carlos Treviño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, yo tengo poco de integrarme al proceso, pero se asumen los compromisos que se habían mencionado antes y con gusto empezamos a trabajar en el subgrupo sin ningún problema. Gracias, señor Treviño. Buenos días. Sí, señora Maldonado, adelante, por favor. Gusto para saludarlos a todos y todas. Sería también para la Defensoría muy complaciente poder estar dentro del liderazgo de la elaboración del documento. Bien, perfecto. Entonces, entiendo que ambas instituciones están de acuerdo en asumir el coliderazgo de este subgrupo de trabajo. Entonces, internamente vamos a hacer las coordinaciones para poder entrar, hacer la convocatoria y tener los detalles, porque siempre es importante contar también con la colaboración de más instituciones. Entonces, en ese caso, coordinaríamos con México y Guatemala todos los detalles de la elaboración del protocolo. Si existiera alguna otra institución que desee sumarse a este subgrupo de trabajo, nos lo hace saber por correo electrónico o a través del chat, porque todos los subgrupos finalmente están abiertos, ¿no? La idea de un subgrupo de trabajo es trabajar ya propuestas, compartir información, ¿no? Ir afinando detalles que por el poco tiempo con el que disponemos en las reuniones generales no se pueden abordar.
Entonces, si es que ustedes también desean integrarlo, entonces está abierta y a disposición de cualquier institución el que nos hagan llegar su deseo de participar. Sí, señor Ismael Rins, por favor. Saludos a todos y a todas. Es un gusto poder participar de la reunión. Saludos a los anfitriones de la Defensoría de Perú. Es muy importante el documento que podamos consensuar, y yo pienso, y lo quería compartir en el grupo, que lo podríamos pensar en una lógica de presentación en el Congreso y Asamblea de FIO que se va a llevar adelante a finales del mes de noviembre. Entonces, ponernos como objetivo quizás la presentación de este trabajo y las conclusiones justamente de este grupo que se pudieran compartir en esa instancia. Gracias, señor Ismael Rins. En realidad, sí, en el plano ideal sería el poder socializarlo, el poder compartirlo, sería lo ideal como un resultado del grupo de trabajo, y para ello va a ser muy importante el compromiso de todas las instituciones participantes para poder avanzar. En ese sentido, nosotros vamos a impulsar las coordinaciones y reuniones para en el corto plazo poder iniciar estas coordinaciones y poder contar con un proyecto de documento lo antes posible. Entonces, bueno, si es que no existiera alguna otra intervención u observación, ya vamos a pasar a la etapa de las exposiciones. Para ello, me permito igual mencionar que existen algunas personas que se han conectado con usuarios que no tienen, que son números de teléfono, o no se puede identificar el nombre. Entonces les agradeceríamos que pudieran renombrar sus perfiles para poder tener también identificada su participación. Indicarles también nuevamente que las personas que se han sumado a la reunión puedan registrar su asistencia en el formulario que se ha enviado a través del chat. Bien, perfecto. Entonces, ahora en esta segunda parte de la reunión, les vamos a poder contar con la información que nos pueda compartir 3 instituciones. La primera de ellas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. El señor Carlos Treviño nos va a realizar una presentación en torno a las acciones que ha realizado su institución en materias de salud e impacto de la COVID-19 en las personas mayores. Adelante, señor Treviño. Me indica usted si va a necesitar compartir pantalla para poder brindarle todos los accesos. Sí, por favor, si se puede compartir la pantalla. Y ahorita veo si lo puedo hacer. Si no, pues ahorita improvisamos y lo digo así directamente. Sí. Mónica, por favor, si nos pudieras ayudar para confirmar si ya puede compartir pantalla el señor Treviño. Creo que no se pudo, ¿verdad? Me parece, yo no... Me parece que no cargaba el video o la transmisión. Sí. A ver, si no... Bueno, si quieren, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Si quieren, igual comenzamos, se los platico y después les comparto por correo la presentación que tenía preparada. No hay problema. Bueno, la idea es comentar en 3 partes
la experiencia que hemos tenido aquí desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas de atención a personas mayores en el contexto de la pandemia del COVID. Primeramente, platicarles que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe el programa de jóvenes, mayores y familias, que es el que atiende a estos grupos etarios, y desde hace un par de semanas se ha, digamos, refundado este programa con la intención de tener una participación más activa en estos tres grupos, y tomando en cuenta también el de personas mayores, mayores, y la idea es, más allá de lo, antes se hacía más que nada temas de promoción, en temas de conferencias principalmente, participación de conferencias y temas de capacitación, y ahora se ha relanzado el programa para participar ya de manera más activa en temas de protección y defensa a jóvenes, mayores y temas relacionados con familias. Entonces, en el tema de las personas mayores, en el contexto del COVID-19, me gustaría partir, son tres temas los que traigo. Uno es poner un marco referencial, que es lo que han dicho algunas instituciones internacionales sobre este tema, que es lo que dijeron. Posteriormente, analizar unos breves datos en el contexto mexicano y luego ya platicarles un poquito más de cómo desde la CNDH se ha abordado este tema y cómo se planea abordarlo en el futuro, ahora con una participación más activa del programa que les menciono, que se llama Jóvenes, Mayores y Familias, que está adscrito a la primera Vistoría General de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Pues para entrar en materia, les digo, como marco de referencia, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Hay algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes. Una es las recomendaciones que se hicieron desde la Comisión Interamericana en abril de 2020, que tienen que ver con adoptar medidas necesarias para evitar contagios, priorizar la atención médica y evitar el edadismo. También tiene que ver con garantizar el acceso a servicios públicos y bienes esenciales con un trato diferenciado y preferencial a las personas mayores, identificando y eliminando obstáculos y atendiendo la brecha digital, que es también un tema que siempre ha estado ahí presente en el tema de personas mayores. Reforzar vigilancia y supervisión y para evitar la violencia y negligencia contra personas mayores, y sobre todo seguir promoviendo la ratificación a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esto por un lado del tema de la Convención Americana. También en mayo de 2020, el secretario general de Naciones Unidas presentó algunos riesgos de la pandemia específicamente para las personas de edad, que tiene que ver con el riesgo sensible de padecer una enfermedad grave y morir tras los contagios, la posible discriminación por edad en el acceso a cuidados médicos, la muerte de residentes en lugares de mayores y centros de cuidado, el menor acceso a los servicios sanitarios también, las amenazas para los círculos sociales, mayor riesgo de aislamiento social, el agravamiento a través del edadismo arraigado, la desigualdad en el acceso a la información relacionada y la invisibilidad de las personas de edad en el análisis de los datos públicos. Y finalmente un documento que a mí me pareció muy interesante, que ahí tienen, puse mi correo en el chat por si alguno requiere más información. Les digo, hay un documento que a mí me pareció muy interesante, que es una recopilación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene que ver con cuáles son las actuaciones que se han hecho o que se han podido hacer desde las instituciones nacionales de derechos humanos de todo el mundo con respecto a estos temas. Esta recopilación agrupa diversas acciones que desde las instituciones nacionales de derechos humanos se han realizado, que tienen que ver con el acceso a los servicios, exhortos, recomendaciones, la atención a grupos vulnerables, ¿no? Y ahorita voy a comentar poquitamente, brevemente, qué es lo que se ha hecho desde esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos rubros. Y les digo, a mí me pareció este documento muy interesante porque se aborda desde las instituciones nacionales de derechos humanos una recopilación en todo el mundo de qué es lo que se ha hecho para atender en el tema específico del COVID, de la pandemia del COVID y los temas de derechos humanos.
Brevemente también, dos datos que les voy a mencionar. El número de personas adultas mayores contagiadas de COVID-19 en inicio de pandemia. Estamos hablando de 2020-2022. A nivel nacional estamos hablando de más de 800,000 personas, adultos mayores contagiados de COVID en México. Y el número de personas adultas mayores que fallecieron por el COVID está arriba de 200,000 personas, ¿no? Es nada más para contextualizar un poquito las cifras a nivel nacional aquí en todo el país. Punto 3. ¿Cómo se ha abordado esta situación desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México? Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta, la maestra Rosario, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, frente al anuncio de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, fue mantener las puertas abiertas de las instalaciones abiertas a los quejosos, mediante guardas controladas, aunque privilegiando la atención telefónica o en línea. Esto es importante conocerlo, que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos las puertas no se cerraron y se siguió trabajando sobre todo en las partes sustantivas de la atención y protección y defensa de los derechos humanos. El 23 de abril de 2020, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que para ayudar en la atención de las emergencias sanitarias provocadas por el COVID-19, la CNDH aportará de manera inmediata 100 millones de pesos, que son el resultado de los ahorros del plan de austeridad y reorganización que inició este organismo nacional. También ha sido una política los ahorros y trabajar, digamos, de manera austera, sin gastos innecesarios. Y todos esos ahorros en un primer momento de la pandemia sirvieron también para canalizarlos a la atención directa de la pandemia, sobre todo. Hay una actuación también que tiene que ver, como mencionábamos ahorita, en el marco general de actuaciones que pueden hacer las instituciones nacionales de derechos humanos en el COVID, tiene que ver con los exhortos y el trabajo con diversas instituciones. Les comento un ejemplo que fue la construcción de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. En un primer momento, esta guía establecía lo siguiente, lo voy a leer. Hay que elegir aquellas vías que están en etapas más tempranas, salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Una vida por completarse se debe de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsicosocial, humanos, infancia, adolescencia, edad adulta, vejez. Y de entre las vidas por completarse, hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas. Entonces, esto es lo que establecía en un primer borrador de la Comisión de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Desde la CNDH se expresó la preocupación por este borrador y institucionalmente la CNDH señaló lo siguiente, cito textual: a partir del análisis desde el bloque constitucional de derechos humanos, es importante precisar que la guía es contraria a disposiciones sobre el derecho a la salud vinculantes para México, tanto en el sistema universal como en el sistema regional de protección de los derechos humanos, ya que es un documento que justifica que el Estado mexicano no garantice el acceso efectivo a los bienes de salud a todos los pacientes con COVID-19, en este caso de los recursos de medicina crítica. Entonces, a través de diversos exhortos y la participación de otros actores sociales, el Consejo de Salubridad General finalmente dio a conocer una nueva versión de la guía, donde se eliminaba la priorización que se hacía de los jóvenes sobre los adultos mayores. Eso en términos generales. Después, la CNDH, como les decía, desde las direcciones generales se atendió diversas quejas relacionadas con personas mayores y el COVID-19. Existe la recomendación 36 de 2021 que tiene que ver con el fallecimiento de una persona mayor debido a también un tratamiento tardío que se le dio. Y les doy un dato: la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 195 expedientes de queja a nivel nacional por violaciones a los derechos de las personas mayores en la primera etapa de la pandemia, 2020 más o menos.
y como la principal autoridad responsable tiene que ver el Instituto Mexicano del Seguro Social por cuestiones relacionadas con la salud. Todas estas quejas eran atendidas desde las direcciones generales y ahora, como les digo, con esta reestructura que está viendo, muchas de esas quejas las vamos a atender directamente desde el programa especializado en personas adultas mayores, que es el programa que actualmente está en mi dirección. Y eso creo que garantizará un tratamiento más especializado y específico a las quejas que relacionan. Ahorita lo que estamos haciendo también es un trabajo de recopilación de todas estas quejas, porque actualmente, como les decía, como estaban en direcciones generales, no teníamos el conocimiento específico nosotros. Entonces ahorita vamos a empezar nosotros a atender quejas de manera directa. Entonces lo que viene es un trabajo más especializado y más directo desde un programa específico y no desde las direcciones generales, que esperemos siga avanzando y pues aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca y muy atentos de escuchar las experiencias de ustedes también para seguir colaborando y seguir trabajando. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Carlos Treviño. ¿Alguna institución desea realizar algún comentario o realizar alguna pregunta al expositor? La señora María José Porteiro, por favor. Hola, muchísimas gracias por poder estar aquí, por la convocatoria y al respecto de su intervención, Carlos, me ha interesado mucho la cuestión del Comité de Bioética. ¿Ha habido algún tipo, es decir, dentro de la propia Defensoría, se abre una investigación o una queja al respecto de una declaración de este tipo o simplemente no se tiene en cuenta? Y quisiera también saber si en otros países, otros compañeros y compañeras se han visto en una situación similar. Es que nosotros tenemos un caso parecido aquí. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces dejamos al señor Carlos Treviño para que pueda responder la consulta, por favor. Sí, gracias. Lo que mencionaba de la guía bioética, en un primer momento fue solo como un borrador y no se manejó así de manera muy oficial. Entonces, al darse a conocer de manera pública ese borrador, diversos actores, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reaccionó y emitieron posicionamientos en contra de cómo se priorizaba en ese primer momento esta guía bioética. A raíz de eso, sí hubo, digamos, una reacción por parte de los redactores de este guía bioética y la versión final sí fue modificada. Con gusto, ahí está, puse mi correo electrónico en el chat. Cualquier información que pueda ser de utilidad me pueden escribir y se las comparto sin mayor problema para profundizar un poquito más. Muchas gracias. Gracias, señor Treviño. En este punto, considerando que hay personas que se han unido a la reunión, como es el caso de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, le damos la bienvenida. Qué bueno que han podido reintegrarse al grupo de trabajo. Precisarles que por favor pudieran registrar su asistencia en el formulario que se les ha compartido a través del chat. Pedirles también que en este momento pudieran encender sus cámaras, las personas que no lo han hecho, ya que nos van a tomar una captura de pantalla para el registro de la fotografía de la reunión. Teresa, por favor, te agradecería que nos puedas confirmar y apoyar en la captura de... Sí, dame un segundo. Gracias. Ajá, esperamos unos segundos para que prendan sus cámaras. A las personas que no pueden hacerlo no hay inconveniente, no se preocupen.
Ya, tomamos la foto. A ver. Un segundo, Teresa, solo unos segunditos que la doctora Eugenia me parece que se está... Sí, es cierto. Tú me confirmas, Liz, creo que... Sí, entonces vamos a poder realizar ya la captura. Mínima interferencia, sí. Una más. Listo, Liz. Gracias. Bien, discúlpame Teresa, ¿podrías tomar una última captura ahora para que la doctora Eugenia pudiera, Sí. porque me parece que ha tenido un inconveniente, ha tenido una llamada, pero mejor continuemos y ya en otro momento a ver si es que podemos, gracias. Perfecto, ahora muchas gracias. Para poder continuar con las exposiciones, ahora la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires nos va, a través del doctor Eugenio Semino, también nos va a compartir una presentación sobre las acciones que han desarrollado en este tema. Adelante, por favor, doctor Semino, nos confirma si necesitará compartir pantalla o tiene una presentación con que desea que lo apoyemos. Gracias. No, solo agradecerle a todos, a todas, el poder compartir este instrumento tan importante en que se ha convertido esta reunión entre colegas, entre aquellos que estamos dedicados a tratar de evitar el abuso y el maltrato, en definitiva, y la maleficencia respecto a nuestros adultos mayores. Creo que la visión que tenemos aquellos que participamos en organismos de garantías, como en este caso es la Defensoría del Pueblo, tenemos tal vez una visión diferenciada respecto, y hablo de nuestro caso en particular, a los actores políticos diversos que desde organismos del Estado en términos de ejecución de políticas, de diseños legislativos, tenemos diferenciada esa visión, ya que lo que recibimos es la demanda directa. En nuestro caso, obviamente, estamos viviendo, como en muchos otros lugares, y percibiendo lo que llamamos un verdadero tsunami sanitario a partir de lo que fue el COVID en su momento, la enfermedad COVID, que para tener simplemente un número, causó en Argentina 130.000 muertos, de los cuales el 83% son adultos mayores. Por lo cual ha puesto en estrés absoluto todo el sistema
sanitario de atención en la etapa aguda, y hoy, a través de lo que llamamos en la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, que me toca presidir, lo que ha sido el para-COVID, es decir, los efectos paralelos a lo que el virus en sí mismo todos hemos sufrido en el mundo. Fueron 2 años donde el sistema de salud, llámese efectores públicos, llámese subsector privado, llámese sector de salud solidario u obras sociales, han entrado prácticamente en colapso, se han dedicado, y obviamente no podía ser de otra forma, a tratar de paliar las consecuencias en la primera etapa de lo que la enfermedad COVID generaba. Para tener una idea, en Argentina, en marzo del 2020, se va expandiendo la pandemia, ingresando por Ciudad de Buenos Aires y conurbano de la ciudad, provincia de Buenos Aires, en lo que llamamos geográficamente el AMBA, y decretado el aislamiento obligatorio, la llamada cuarentena, el 20 de marzo del 2020, al mes de junio de ese mismo año, casi la totalidad de los fallecimientos eran en ese área y concretamente en residencias de larga estadía, vulgarmente acá llamados geriátricos, ya que se empezó a ver descarnadamente cómo situaciones que teníamos conocimiento previo habían ocurrido en las residencias de Madrid o en Lombardía, en Italia, se cometieron los mismos errores que podían ser previstos, paliados, evitados, en gran parte en relación a sus consecuencias. Habíamos planteado desde la Sociedad Iberoamericana proteger fundamentalmente a lo que era el vector del ingreso del virus a las residencias, que estaban blindadas a partir del 20 de marzo del 2020, salvo por ese vector al que refería, que era el personal de asistencia, que entraba y salía, que vivía a largas distancias de esas residencias, que sufrió las consecuencias en paralelo a quienes fueron víctimas del COVID. Hubo 2 víctimas, en este caso el personal también de las residencias geriátricas, lo que nosotros llamamos la comunidad geriátrica. Personal básicamente femenino, y acá hay un tema de género desatendido también. Personal muy mal pago en Argentina, que tenía pluriempleo, que tenía que trasladarse largas distancias hasta su comunidad, y esto hizo que fuera una etapa realmente dramática del colapso de todo lo que señalaba anteriormente fue el sistema de salud, y a su vez
sobre todo uno de los aspectos de ese sistema menos reconocido, que es la atención a los pacientes crónicos. El paciente agudo está en una etapa determinada en internación, se colapsaron las terapias intensivas, las UTI, pero no se observaba qué pasaba con esos pacientes crónicos y con el personal que atendía a esos pacientes crónicos. Por eso, en paralelo, lo que ocurrió, luego vino la vacunación. Nosotros trabajamos como Defensoría directamente adentro de esas residencias, en la etapa previa a la vacunación, la que describí anteriormente, y en la etapa de la vacunación. Como en muchos países, lamentablemente, hubo corrupción con la vacunación en la primera etapa, no se respetaron los protocolos establecidos por el propio Ministerio de Salud de la Nación, hubo privilegios, los adultos mayores tenían que ser el segundo rango de vacunación luego de los agentes esenciales en la atención. Sin embargo, aparecieron favores políticos, favores personales, favores relacionados con el poder que desplazaron en tiempo a lo que eran los indispensables receptores, que eran los adultos mayores. Descripto esto, superada la etapa de la vacunación en el 2021, cuando la curva comienza a descender, lo que vamos viendo es que surge algo que mencioné y que era paralelo al COVID. Durante 2 años, las comorbilidades generadas en la comunidad de adultos mayores no habían podido ser atendidas, por lo cual nos encontramos fines del 2021, 2022, este año, con un estallido de esas comorbilidades. Refiero, no hubo control de patologías tumorales, no hubo control de patologías cardiológicas, urológicas, y esto ha llevado a que esas patologías se hayan agravado, que estallen en etapas agudas, y todo esto en un momento, y vuelvo al principio, que tenemos un sistema de salud absolutamente estresado. Refiero en todos los subsectores. Vuelvo a repetir, el público, el privado, el solidario. Hubo mucho personal de ese sistema, bueno, tuvimos fallecimientos, tuvimos enfermedades invalidantes desde el punto de vista laborativo, y hubo también, lo que hoy seguimos viendo, el desplazamiento de mucho personal, sobre todo el de mayor calificación, a la actividad privada, saliendo del sistema, por lo cual hoy estamos en el siguiente drama, y no me quiero extender, pero me parece que vale tal vez esto para que cada uno podamos resignificar en términos de lo que la Convención dice, a partir de nuestras realidades, para poder respetar sus preceptos y no convertirla en letra muerta, cosa que en mi país suele pasar. Decía que al día de hoy, para llegar a un diagnóstico y tratamiento,
un paciente, un adulto mayor, con esa situación que contaba, va a estar tardando 7 u 8 meses desde que ingresa al médico de cabecera, que llega a ser atendido por ese médico de cabecera, cuando a su vez el médico de cabecera, y acá hay un gran cuello de botella, deriva a un especialista, eso se ha resentido muchísimo, es muy poca la cantidad que existe. Para llegar a ese turno del especialista va a tardar 3 o 4 meses. Cuando llega ese especialista y prescribe determinados estudios, sin ir a estudios de alta complejidad, baja y media complejidad, una videocolonoscopía, es decir, estudios de práctica para un paciente añoso. Ahí vamos a encontrar otro nuevo cuello de botella en una nueva espera de 2 a 3 meses. Ergo, estamos en un promedio de, como decía, 6, 7 u 8 meses para llegar al diagnóstico y a partir de eso generar el tratamiento. ¿Qué está pasando? Quien no espera esos tiempos es la enfermedad. Estalla en etapas agudas y en esas etapas agudas el paciente ingresa vía una urgencia a una sala de guardias que están también colapsadas, corriendo enorme riesgo el paciente. Las consecuencias de ese riesgo se convierten en sufrimiento y en agravamiento de la patología, y a su vez todo esto enmarcado en un altísimo costo de la atención, es decir, el sistema gasta mucho más para no resolver el problema en los momentos adecuados. Por eso, esto es un llamamiento a autopercibirnos en términos de nuestros problemas, a ver, insisto, cómo damos vida a los instrumentos tan importantes como la Convención y como tantos otros que inclusive en nuestro país están incorporados a la Constitución Nacional, y cómo unificamos criterios a este nivel con esta iniciativa magnífica que han tenido para intercambiarnos, para sincerarnos. Lo que tenemos en el organismo de garantía es la posibilidad de llamar las cosas por su nombre. Fundamentalmente tratar de no ocultarlas para modificar las conductas de actores políticos, de actores sociales, que a veces tienen el límite de su propio esquema de contención en términos de lo político partidario, de lo político sectorial. Así que nada, esto es simplemente un llamamiento a construir entre todos un sujeto colectivo que hable las cosas muy claramente y que evitemos algo que viene pasando ya hace muchas décadas, que es la escisión de lo que es el derecho enunciado respecto a su ejercicio. A veces cumplimos formalidades, pero no resolvemos el sufrimiento de nuestros pueblos. Les agradezco muchísimo, saludo esta iniciativa, amuchémonos, aunemos esfuerzos, sincerémonos. Decía Bertolt Brecht que cuando no se puede mejorar la hipocresía, hay que tratar de decir la verdad. La verdad no la tiene seguramente ninguno de nosotros en particular, pero podemos
armar ese collage que se aproxime y que sirva a modificar las realidades de nuestro país. Un abrazo muy grande, muy fraternal, y quedo a disposición de ustedes con toda convicción. Muchas gracias, señor Eugenio Semino, por compartirnos tan importante información. No sé si es que existe alguna pregunta o comentario de los participantes. Aquí desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la señora Emma Escobar, a través del chat, ha formulado la siguiente pregunta. ¿El modelo de atención sanitaria que se dispensa a las personas mayores en residencias difiere del de la población restante? En ese caso, ¿cuál es dicho sistema? Bueno, en realidad tenemos un sistema de atención que proviene básicamente de lo que se llama Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que se conoce caseramente como PAMI. PAMI era un programa médico asistencial de ese instituto que fue generado en el año 1971 con una concepción de nuestro primer ministro de Salud en el año 1950, el doctor Ramón Carrillo, que era una concepción de modelo sociosanitario de atención. Luego, bueno, fueron cambiando estos modelos y hoy tenemos que hay una atención, decía, diversa. Muchos de los adultos mayores debieran ser atendidos dentro del esquema PAMI, pero a su vez hay que recurrir a situación. Primera aclaración para quienes no conocen, el PAMI no tiene, salvo 2 hospitales en la ciudad de Rosario, efectores propios. Vale decir que gerencia lo que es el recurso solidario, ya que tanto los trabajadores activos como los jubilados participan en su financiamiento. Decía que deriva esa atención a través del sistema de contratos, de cápita o de órdenes de prestación a efectores públicos y privados. Esto hoy está en graves problemas, por lo que explicaba anteriormente, por lo cual tienen que en paralelo aparecer efectores públicos por fuera del sistema dando la atención, y lo mismo pasa con las llamadas obras sociales sindicales, que van dejando la atención de sus beneficiarios jubilados, y esos beneficiarios que venían atendiéndose hace a veces 10, 20, 30 años con esa obra social, directamente son derivados a ese padrón de PAMI. Ergo, estamos en una situación donde, desde el punto de vista económico-financiero, el sistema tiene graves problemas, y desde el punto de vista del recurso humano, sobre todo para la atención, también esos problemas se acrecentan, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bien, entonces reiteramos el agradecimiento al doctor Eugenio Semino por compartirnos esta presentación. Les pediremos por favor que nuevamente pudiéramos prender las cámaras para tomar una nueva captura de pantalla, por favor. Y también agradecerle a Teresa que nos está apoyando para esta gestión. Gracias, Teresa. A ver, quedo atenta. Unos segundos esperamos a que todos prendan, o los que puedan, prendan las cámaras, por favor.
Ismael, ¿confirma? ¿Ya la tomó? Sí, está bien. Ok, entonces. En 3, 2, 1. Una más, por favor. Ya está. Muchas gracias, Teresa. Perfecto. Únicamente reiterar, por favor, que las personas que se han reincorporado no olviden registrar sus datos de asistencia en el formulario que se les ha enviado por el chat para poder compartirles, para poder tener en cuenta su participación. Ahora seguidamente les vamos a compartir Bien. En esta ocasión, desde nuestra institución, desde la Defensoría del Pueblo del Perú, les vamos a compartir información también respecto a las acciones que hemos desarrollado en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas mayores en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19. Respecto a este tema, considero importante señalar que la Defensoría del Pueblo del Perú, durante todo el contexto de la pandemia, incluso de manera previa, nuestra labor se ha mantenido y se ha sostenido teniendo líneas de atención orientadas especialmente a población en especial condición de vulnerabilidad, ¿no? En diversos ámbitos. Y el área de salud justamente ha sido una de las áreas que mayor respuesta ha tenido y mayores acciones ha desarrollado justamente en el contexto de la pandemia. La adjuntía para la administración estatal, que es el área en la cual desarrollamos los temas de personas mayores, también tiene a cargo el área de salud, de la temática salud respecto a todas las poblaciones y en todos los diversos enfoques, ¿no? Entonces, quien les habla, ¿no? Yo tengo a cargo específicamente los temas de personas mayores. En esa línea, la información que les voy a compartir en este momento está centrada específicamente a uno de los temas que se priorizó en el contexto de la pandemia respecto a la población adulta mayor, ¿no? Y justamente en ese sentido, antes de pasar ya a las acciones concretas, sí considera importante poder compartirles algún dato respecto a la situación de las personas mayores en el Perú, ¿no? Al 2022, más del 13% de personas tienen más de 60 años, ¿no? De acuerdo a la ley de la persona adulta mayor, es considerada como tal aquella que tiene 60 años o más, ¿no? Esa es la fecha que, digamos, la edad específica que ha establecido la ley para ser considerada persona mayor. Una de las características que seguramente se repite, ¿no?, en los diversos países es la prevalencia de enfermedades crónicas en la población adulta mayor. En el caso de las mujeres es el más del 85% y en el caso de los hombres más del 73%. Un dato también importante que se tomó en consideración justamente al momento de evaluar la necesidad de identificar poblaciones en condiciones de vulnerabilidad eran las personas mayores que viven solas, ¿no? En el Perú, en el año 2017, se llevó a cabo un censo nacional donde se identificó que existían más de 600.000 personas de 70 años a más que vivían solas. Y además de la ciudad de Lima, que reunía la mayor cantidad de población adulta mayor en esta condición, una de las regiones del país, la región de Puno, también reunía la mayor cantidad de personas en esta condición. Y lo resaltante de ello es que estamos hablando de un lugar de zona rural,
¿no? Entonces, la preocupación se dirigía justamente a que eran personas que por las condiciones en que vivían, que probablemente también tenían condiciones y prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? El vivir sola sin apoyo, muchas veces sin soporte familiar, constituía una condición de riesgo adicional a la situación de salud, ¿no? que tenían. Respecto a la población adulta mayor que falleció que ha fallecido a causa de la COVID-19, tenemos que al 27 de agosto del 2022, del total de población en el Perú de todas las edades que ha fallecido por esta causa, el 69.8% han sido personas mayores, ¿no? Ese es uno, digamos, el impacto que ha tenido en el caso del Perú. En ese marco, como les mencionaba, ya nosotros ya desde el inicio de la pandemia desarrollamos diversas acciones de verificación, seguimiento y supervisión para conocer las medidas que se venían adoptando desde el Estado peruano para garantizar los derechos de las personas mayores y especialmente el derecho a la salud. Y el último informe que realizamos en esta materia lo publicamos el año pasado, que está a disposición también en nuestra página web y se los podemos compartir, donde centramos el tema en el derecho a la salud de las personas mayores, pero concretamente de aquellas que vivían en centros de atención residencial. En el Perú se denomina así a los establecimientos de larga estancia, ¿no? Que son llamados en otros lugares, a los lugares donde se prestan servicios de cuidado de larga duración. Es importante también tener en cuenta que la naturaleza de estos servicios es diversa. Existen muy pocos que son del ámbito público, otro que forma parte de servicios del ámbito privado, y también existen otros que están dentro del ámbito ¿no? de la iglesia católica o son centros de congregaciones religiosas, ¿no? Y también otro grupo forma parte de centros de servicios que brindan las beneficencias públicas, las sociedades de beneficencia que en realidad no, actualmente según la ley no tienen la condición de entidades públicas. Y lo común de digamos, de esta población, lo que desde la Defensoría del Pueblo, consideramos importante saber en qué condiciones se encontraba esta población, más aún teniendo en cuenta las noticias que conocíamos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia de lo que estaba pasando en países de Europa, por ejemplo, ¿no? Respecto a las personas que vivían en las residencias. Y en esa línea también el Ministerio de Salud como ente rector en políticas de salud en el país estableció que la población con mayor riesgo de desenlaces adversos, ¿no? Eran justamente las personas que vivían en estos lugares, en tanto que convivían en una estrecha proximidad unas con otras, ¿no? Y aquí también hay un factor clave a considerar, ¿no? En el caso del Perú, la mayoría de estos centros, si bien pueden estar identificados, la mayoría de ellos no están acreditados, no cuentan con una acreditación que actualmente otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en políticas para personas adultas mayores, ¿no? Se entiende que el contar con una acreditación de parte del Estado implica el reconocimiento de que estos centros cumplen con las condiciones básicas de calidad para efectos de prestar estos servicios. Entonces, al carecer de una acreditación, entonces generaba pues una mayor probabilidad respecto a las condiciones de riesgo que pudieran encontrarse estas personas. Por eso también consideramos incluir en la supervisión tanto los centros que contaban con acreditación como los no acreditados. En esta línea, el informe 003-2021 tuvo como ejes principales la supervisión de las acciones del Estado para garantizar los derechos a la salud, principalmente de las personas mayores que vivían en estos centros. Para ello, consideramos importante, primero, solicitar información a los actores claves a nivel de gobierno central y gobierno regional, ¿no? En el caso del gobierno central, dirigimos los pedidos de información al Ministerio de Salud, al Seguro Social de Salud y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí es importante anotar que
Si bien el ente rector en el Perú en materias de políticas de salud es el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se constituye en un actor clave, en tanto que ellos como rectores de la promoción y la protección de los derechos de las personas mayores también venía realizando un monitoreo a estos lugares, ¿no? A los centros residenciales. Y también a nivel regional se recabó información respecto a las medidas que se venían adoptando ya a nivel operativo a través de las direcciones regionales de salud y las gerencias regionales de salud, ya que a nivel en nuestro país, en el ámbito de salud, pues también existen estas instancias que digamos, en el territorio, en cada una de las regiones, son los encargados ya de hacer operativa la política en salud que en el marco de los lineamientos que brinda el Ministerio de Salud. Un tercer componente que consideramos importante es recabar información de los propios centros, ¿no? Es decir, además de la información que pudiéramos recabar de la administración estatal, de lo que nos pudiera decir el Ministerio de Salud, de lo que nos pudieran decir los gobiernos, las direcciones regionales de salud, ¿no? Consideramos importante tener la información directa de los propios centros de atención residencial, que aun cuando nuestra supervisión no era directamente a ellos, sino los consideramos como un elemento de información básica para efectos de nuestra investigación. Por ello, considerando el contexto, se privilegió el uso de digamos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, ¿no? A través de diversos medios para poder, para poder obtener esa información. Y la información se pudo obtener de 180 centros de atención residencial que reunía una población de 4.564 personas mayores. Aquí les compartimos algunos de los principales problemas que identificamos al recabar la información, y es que el 47% de estos centros enfrentaron obstáculos para implementar medidas preventivas de contagio. Entre estos obstáculos se encontraba la falta de personal suficiente, y acá nos exponían pues que tenían personal que se iba enfermando, ¿no? Entonces eso hacía que no pudieran, y también no podían contar necesariamente inmediatamente con un personal de reemplazo, la carencia de implementos de bioseguridad, ¿no? Y la demora en realización también de pruebas de descarte. Aquí es importante tener en cuenta que existen centros residenciales, especialmente aquellos que son de congregaciones religiosas, que vienen funcionando en muchos casos con donaciones, ¿no? Entonces, en casos muy específicos se nos refería, por ejemplo, la necesidad de tener más recursos para poder tener los implementos de bioseguridad, para poder hacer la limpieza de todo el establecimiento con continuidad, entre otros aspectos. En el 34% de los centros se nos informó también que no contaban con un médico disponible las 24 horas, ¿no? Que si bien se refirió que sí tenían un médico, pues, pero este no se encontraba a disposición, no en todos los casos, ¿no? Y en el 45% también tener en cuenta que queríamos conocer cuál había sido el alcance en estos centros respecto a las personas contagiadas, ¿no? Contagiadas por la COVID-19, y se nos refirió que de este marco de 180, en el 45%, al menos una persona residente fue diagnosticada con COVID-19. Aún así, también, además de ello, queríamos conocer de estas personas diagnosticadas, ¿recibieron o no atención por parte de personal de salud? Es decir, si pudieron tener atención por parte no solo del propio médico del centro residencial, sino de un establecimiento de salud público. Y aquí se nos indicó que en el 16% no recibieron atención debido a múltiples casos, pero principalmente en la mayoría se nos indicó por la falta de camas en los hospitales, por carencia de oxígeno, falta de un transporte adecuado para el traslado de persona a un establecimiento de salud. Y aquí, claro, teniendo en cuenta que en muchos casos estamos hablando de personas adultas mayores que se encuentran en estado de postración. Entonces su traslado requería muchas veces el uso de una ambulancia o un vehículo adecuado con el cual no contaban para el traslado.
En 96 centros también se identificaron aspectos que obstaculizaron la atención en salud de las personas mayores, pero diferentes al COVID-19. Y aquí también hay un tema importante que resaltar. Cuando recabamos nosotros e investigamos este tema, queríamos conocer si bien el tema, lo referido a la respuesta del Estado para garantizar el derecho a la salud frente a los casos de COVID-19, pero también queríamos tener ya la aproximación a saber qué estaba pasando con la atención en salud por enfermedades diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de población con enfermedades crónicas prevalentes en su mayoría, entonces estas enfermedades se han mantenido, entonces queríamos conocer de qué manera se venía garantizando su atención en salud. Y lo que se nos manifestó es que también en la mayoría de ellos, como podemos advertir, que sí existieron obstáculos para la atención en salud, debido, entre otros temas, por la carencia de servicios en la modalidad presencial, falta de citas médicas en consultorios externos, también falta de acceso a exámenes de laboratorio y otros mecanismos de ayuda diagnóstica, ¿no? Estos son solo algunos de los principales obstáculos que se nos refirió al momento de recabar información. Como les mencionaba, cuando nosotros abordamos este tema de la investigación y poder conocer exactamente de qué manera o cuáles eran los obstáculos que se venían presentando respecto a este grupo específico, que son las personas mayores que viven en centros de atención residencial. Esta investigación que desarrollamos tenía como miras a formular recomendaciones para justamente la mejora de las acciones que se venían realizando, ¿no? Entonces, en líneas generales, nosotros pudimos advertir que no obstante que en el Perú existen normas específicas para las personas mayores, como son la ley de la persona adulta mayor, su reglamento, ya se contaban con diferentes normas específicas para esta población en particular, ¿no? La pandemia causada por la COVID-19 evidenció todavía vacíos en la regulación que no permitían garantizar la integralidad de los servicios de cuidado que actualmente se brindan a través de centros de atención residencial. Y cuando hablamos de la integralidad, estamos hablando de esta dualidad del aspecto sanitario con el aspecto de la vivienda o residencia, ¿no? Porque lo cierto es que ambos estos ámbitos conviven justamente en estos establecimientos que tienen especiales condiciones, ¿no? Particulares condiciones por el tipo de características que reúnen las poblaciones que viven en estos lugares justamente, ¿no? Entonces, en atención a ello, advertimos que existía una regulación pendiente que debe articular tanto el plano residencial como el plano institucional, vinculado específicamente a la atención en los servicios de salud. Y consideramos que la entrada en vigencia de la Convención Interamericana, que reconoce expresamente el derecho a los servicios de cuidados de larga duración, por tanto ya se constituye también en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho frente al cual el Estado peruano tiene la obligación de garantizar, ¿no? Se formaliza de esta manera justamente la necesidad de que el Estado extienda cuantitativa y cualitativamente los sistemas de cuidados a largo plazo, ¿no? Y en este aspecto, un primer tema sobre el cual llamamos la atención era la necesidad de hacer modificaciones regulatorias para que se garantice que los servicios que presten servicios de cuidados sean debidamente acreditados. Entendemos también que ello constituirá pues un tema que requerirá una serie de transformaciones progresivas, ¿no? Por el impacto que va a conllevar, pero sí lo consideramos necesario justamente para que estos servicios garanticen condiciones básicas de calidad. Advertimos también que la existencia de un solo caso de desatención en salud resulta inadmisible en el marco de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, se debía garantizar el servicio prioritario de atención a salud de las personas mayores, como legalmente está reconocido en la ley de la persona adulta mayor. Y que además era necesario que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno debiera contar con información en tiempo real sobre el número de centros de atención residencial, su ubicación y los perfiles de la población residente, especialmente porque ya
estaba por iniciarse el proceso de vacunación, ¿no? Recordemos que se trata de un informe del año pasado. Y en este marco recomendamos a las diferentes instancias involucradas, especialmente el Ministerio de Salud, regular las formas y mecanismos en que tanto la atención en salud que se da en los centros de atención residencial deben interrelacionarse e integrarse con las referidas al ámbito de las residencias y al aspecto de vivienda concretamente. Además, que se debería garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a la totalidad de las personas mayores que viven en estos centros, y también se debería emitir una directiva sanitaria que regule el procedimiento de vacunación tanto en los centros acreditados y no acreditados. Justamente esta última recomendación va de la mano con otro tema que advertimos cuando hicimos el seguimiento a este informe respecto al avance de la vacunación, y era respecto al procedimiento que se seguía cuando las personas mayores no podían expresar directamente su voluntad de acceder o no a la vacuna, donde se nos refirió que a quien se consultaba era al familiar, a veces era la familia quien decidía en lugar del adulto mayor, o se consultaba al director del centro o a la directora del centro de atención residencial, y eran terceras personas quienes finalmente tomaban la decisión respecto a si la persona sería o no inmunizada, ¿no? Entonces, por ello consideramos necesario que el procedimiento del acceso a la vacuna debiera ser regulado justamente para ámbitos tan específicos como son los centros de atención residencial. Otro aspecto también que consideramos importante justamente fue el referido a la información, a través de la necesidad de la implementación de una estrategia de comunicación para la amplia difusión sobre el proceso de vacunación, ya que también tomamos conocimiento que en algunas regiones del país eran los familiares quienes no deseaban que sus familiares adultos mayores sean inmunizados por el temor que generaba por los efectos de la vacuna, ¿no? Entonces, y nuevamente, ¿no? En lugar de consultar a la persona mayor o algunas de ellas que requerían o acudir a los centros de vacunación con el apoyo de los familiares no deseaban llevarlos, ¿no? O acompañarlos, justamente por ello, ¿no? Por el temor de los efectos a la inmunización, y por ello considerábamos importante que las campañas de comunicación pudieran ser desarrollados con la más amplia difusión para que las personas pudieran tener acceso a ello. Y además también recomendamos la organización de un equipo de apoyo administrativo que se encargara de consolidar y publicar reportes nacionales diarios sobre el avance de la vacunación en estos centros, ¿no? En el caso del Perú se implementó una sala situacional está implementada una sala situacional del Ministerio de Salud donde se generan reportes sobre los avances de la inmunización, pero también del número de personas fallecidas, y consideramos importante que también se pudiera hacer una difusión diaria justamente de esta información. Además, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores, recomendamos que diseñara una estrategia multisectorial para la consolidación y extensión de un sistema integral de cuidados para las personas mayores en el marco de la Convención Interamericana, ¿no? Entendemos que ya a la fecha se vienen desarrollando el diseño y la implementación de un sistema de cuidados que involucra a todas las poblaciones, dentro de ellas se ha incluido también a las personas mayores, pero igual nosotros insistimos en que justamente esos sistemas de cuidados debieran tener enfoques específicos, ¿no? Para el caso de las personas mayores por sus particulares características. Muchas gracias entonces por su atención. Hemos querido con ello también poder participar y compartir con ustedes información respecto a algunas de las acciones que hemos venido desarrollando en el marco de la defensa de los derechos de las personas mayores. Les voy a compartir por correo electrónico también el informe y la información que nos ha hecho llegar la Comisión de Derechos Humanos de México, ¿no? Si tuviera alguna persona algún comentario o alguna pregunta que realizar, estoy a disposición. En todo caso, igual siempre también nos ponemos a disposición para seguir compartiendo información de la que ustedes también nos hacen llegar de manera tan importante. Sí.
Sí, la señora María José Portillo. Perdón por reincidir, pero realmente, bueno, gracias por el informe, Liz. Tengo dos preguntas a efectos de poder comparar con cosas que pasaron aquí como en la anterior, ¿no? Y es bien interesante poder conocer esto. La voluntad de ser o no vacunado en el caso de personas residentes o vacunada, ¿cómo se gestiona, digamos, la independencia o la capacidad de las personas residentes para tomar decisiones que les afectan de esta manera? ¿Y en qué medida o en qué medida hay un tutelaje? ¿Puede haber una tutela de familiares? ¿Cuáles son las condiciones para que eso ocurra? Por una parte. Y por otra, el derecho efectivamente a tener una... Aquí le llamamos residencia, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un centro de estas características para las personas sin recursos. Y no pregunto más para no ocupar más tiempo, pero me ha interesado mucho su informe, Liz. Muchas gracias. Gracias a usted por las preguntas. Sí, me disculpa, no escuché bien la segunda parte de la pregunta sobre las personas sin recursos. Si me la Sí, puede repetir. ¿cómo se garantiza el derecho? Porque decía usted que hay ni una sola persona, y yo lo comparto, debería de no tener acceso a este tipo de servicios. Y preguntaba cómo se arbitra en Perú, ¿no? Para las personas sin recursos, la garantía de este derecho. Muchas gracias. Perfecto, gracias por sus preguntas. Respecto al tema de la voluntad, ¿no? Nosotros advertimos que justamente existía un vacío normativo respecto al procedimiento del acceso a el acceso a la vacunación en los centros de atención residencial, justamente por las características que tiene la población residente, y por ello nuestra recomendación iba dirigida a que se emita una directiva que regule este procedimiento específico, ¿no? En el proceso de la vacunación y que sea concreto para este procedimiento. Ahora, esta norma a la fecha no contamos con una norma que lo regule, pero lo que sí tenemos a nivel de legislación, ¿no? Es que para el caso de personas mayores, ¿no? Y aquí se aplicarían las normas vinculadas a personas con discapacidad, es la figura de apoyos, ¿no? La figura de los apoyos, nuestro Código Civil que regula todo el tema de capacidad jurídica justo ha sido modificado recientemente para justamente crear la figura de los apoyos y salvaguardas, ¿no? Y es en este marco que las personas que no pueden expresar directamente su voluntad en determinados casos, pues debieran acudir a este tipo de procedimientos, ¿no? Pero sí creemos que se requería un procedimiento célere y específico para los centros residenciales también por la naturaleza de la vacunación, es decir, para que no sea sometido pues a largos tiempos de espera, sino que pudiera resolverse también en el corto plazo. Lo segundo, y eso su pregunta me permite referirme a que cuando nosotros concluimos que ninguna persona debiera quedar desatendida, nos referíamos concretamente a la atención en salud por un caso de diagnóstico por COVID-19, ¿no? En estos casos era concretamente por ello. Para el caso del acceso a los centros de atención residencial, ¿no? Justamente en nuestro país, hasta antes de la convención, el derecho al cuidado desde el ámbito público no había sido expresamente reconocido. Es con la Convención Interamericana, que entró en vigencia el 31 de marzo del 2021 en el Perú, que se incorpora como un derecho el derecho a los servicios de cuidados de larga duración, ¿no? Eso nos coloca ya en un nuevo panorama donde el Estado peruano tiene la obligación de ir avanzando progresivamente en garantizar el acceso de que todas las personas que lo requieran puedan acceder a los servicios de cuidado, ¿no? Pero aquí también surge otro tema, ¿no? Que es respecto a que, y es el que nosotros proponemos y el que nosotros desarrollamos, que estos servicios de cuidado
en centros residenciales debieran tener una característica excepcional para aquellos casos graves, o sea, para aquellas personas que tengan, digamos, no cuenten con vivienda, no cuenten con ningún soporte familiar, ¿no? Pero para aquellas personas que deseen, que cuenten con una vivienda y deseen envejecer en su hogar, entonces la respuesta de los servicios de cuidado debieran estar justamente orientada a poder garantizar también este derecho a envejecer en el hogar, que también está expresamente reconocido en nuestra legislación, ¿no? Espero que con esos alcances haya quedado claro. Perfecto. El señor Leonardo Bencomo desea hacer una pregunta sobre la sala situacional. Yo les puedo compartir el enlace de la página web donde sea de las salas situacionales. Sí, lo escucho. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí se le escucha. En cuanto a las... No puedo... Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí se le escucha. Ok. En cuanto a la sala situacional, la pregunta es la siguiente. Si existe algún proceso de supervisión en cuanto a las vacunas existentes o algunas estadísticas en las personas adultas mayores. Un informe. ¿Siempre dio respuesta al informe? Nosotros desde la Defensoría, sí, que me parece que se ha congelado la pantalla, pero hasta donde pude escucharlo, nosotros desde la Defensoría del Pueblo también supervisamos el avance del proceso de vacunación. La sala situacional, y en ese marco se emiten, si es que de acuerdo a los hallazgos, si se advierten demoras, deficiencias, se formulan recomendaciones que pueden tener a través de documentos de diferente naturaleza. Pero la sala situacional a la que yo hacía referencia es la que ha creado el Ministerio de Salud, que es del Poder Ejecutivo y son ellos los que ahí difunden la información sobre el avance del proceso de vacunación, ¿no? La sala situacional no es de la Defensoría del Pueblo del Perú, sino del Ministerio de Salud. Y en esa página web, que también les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan tener más detalle, es donde se difunde información respecto al proceso de avance al avance de la vacunación, y también en el caso de la población adulta mayor se puede advertir el número de personas fallecidas según grupos de edad, ¿no? Es de ahí donde hemos podido obtener el dato respecto al número de fallecimientos. Sí, señora Bruneto, les podemos compartir la presentación. Ahora les vamos a enviar por correo electrónico junto a la información que nos ha compartido, nos vienen compartiendo. Y justo aquí también la doctora Rocío Quintana, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, está compartiendo las infografías que han elaborado en marco de la emergencia de salud por COVID-19. Muchas gracias. También las vamos a incluir en el correo electrónico, pero acá también pueden tener acceso directo. ¿Sí? Muchas gracias. Si es que alguna otra comentario. Sí, doctora. Buenos días. Permíteme, por favor, también sería bueno que les mandes el link del informe para que lo tengan completo. Sí, creo que esto es lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, en este grupo de trabajo, es crear el repositorio que nos va a ayudar a entender bien e integralmente la experiencia de cada una de las defensorías. Entonces creo que no basta solo el PPT, sino el informe que de alguna manera da lugar a la presentación que hace. Muchas gracias. Sí, doctora. Sí, justamente lo que mencionaba la doctora Eugenia me permite también precisarles que nosotros estamos organizando toda la información que nos vienen compartiendo. Tenemos información que nos han, desde la primera sesión hasta el presente, se las hemos enviado por partes a través del correo electrónico, porque a veces no es factible ya enviar mucha información por la capacidad de los mensajes, ¿no? Pero sí creemos, y esto con miras a poder abordarlo en otra reunión, es poder ver la mejor manera de organizar esa información
junto con la información que también nos envíen otras instituciones, ¿no? Ya les haremos llegar también un correo consultándoles de qué información ustedes también desean que fuera incluida en ese repositorio y al cual pudiéramos tener acceso a todas las instituciones, ¿no? Entonces vamos a plantear alternativas de poder tener de qué mejor manera se pueden organizar, almacenar. Si ustedes también tuvieran sugerencias, les agradeceríamos que nos lo puedan hacer llegar para que de esta manera todos podamos tener información además de las páginas web de nuestras instituciones, a donde podemos encontrar información específica de las acciones que venimos desarrollando en la supervisión. Entonces, en un segundo correo queda el compromiso de poder compartirles la información que nos ha hecho llegar la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, con la presentación que no se pudo usar, pero que de repente sería importante que nos la compartan. Y tanto la presentación de hoy como el enlace al informe del cual les he compartido información. Finalmente, solamente comentarles, bueno, quedar a disposición de ustedes. Igual quedaría pendiente que ustedes pudieran confirmarnos lo referido a la difusión interna que van a realizar sobre la conferencia virtual del 5 de octubre. Nosotros vamos a habilitar un enlace a la plataforma Zoom para que ya las personas, los servidores y funcionarios de sus instituciones que van a participar puedan inscribirse previamente. Creo que esa es una buena forma también de ir recordando y alentando a la participación de todos y todas, ¿no? Entonces, queda todo a disposición para poder ir compartiéndoles la información y también lo que ustedes pudieran a bien comunicar. Si no existiera entonces otro comentario, otra participación, entonces daríamos por finalizada esta reunión, agradeciéndoles nuevamente por su participación el día de hoy. Perfecto, bien. Muchas gracias entonces. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.